tanto se ha angustiado en los últimos días. Ojalá que todo pase pronto y que rápidamente entre en el olvido. Y por supuesto también nuestro saludo al pueblo cubano, que ha sabido una vez más hasta qué punto se produce la injerencia de los Estados Unidos, ahora revelada por ellos mismos, sobre la inversión de millones y millones de dólares para algo que se llama el zunzuneo, que viene a ser una especie de Twitter doble, a través del cual han querido perjudicar de todas las maneras, desprestigiando y desmereciendo a la revolución cubana. Todo es un gran aprendizaje semana a semana en lo que vamos viendo de nuestra América Latina. Hablaba en la presentación la presidenta Bachelet de que es necesario terminar con la desigualdad. ¿Será posible poco a poco en América Latina? ¿Será posible imaginar un camino distinto para Costa Rica? Parece difícil, pero de todas maneras es el comienzo de nuestro programa de hoy. Costa Rica decide, es el gran programa de hoy. Nosotros desde aquí también queremos sumar algunos elementos periodísticos. ¿Podrá cambiar Costa Rica la realidad de la desigualdad que ha padecido durante estos siglos? No parece que sea esta la ocasión. Uno tiene la sensación que al gobierno de la señora Chinchilla le va a suceder un gobierno que tiene desde el punto de vista ideológico, de la metodología, los mismos parámetros. Y también imagina lo que vamos a tratar de mostrar, que Costa Rica está impregnada de una injerencia norteamericana, que es la que padecen de alguna forma todos los países. Algunos se resisten más, algunos han podido controlarlo, refutarlo, pero en líneas generales siempre que se les permite, ellos están participando, metiéndose, eligiendo muchísimas veces cuál es el resultado de una elección. A eso nos vamos a referir ya mismo con las elecciones en Costa Rica. Bueno, Costa Rica enfrenta unas elecciones muy particulares donde nominalmente hay dos candidatos, pero en realidad el candidato del oficialismo, el Partido de Liberación Nacional, anunció el 5 de marzo que no iba a competir. Por lo tanto, Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, se va a enfrentar prácticamente a nadie. Va a tener que lidiar en el plano económico con las consecuencias de la aplicación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En Costa Rica, más de 1 millón de personas son pobres y cerca de 340.000 viven en condiciones de extrema pobreza, según la encuesta nacional de hogares que se aplicó a unas 13.000 familias de zonas rurales y urbanas. El ingreso per cápita que perciben esas personas no supera los $640, recursos insuficientes para hacerle frente al crecimiento de los precios de los bienes y servicios. Hoy Costa Rica es uno de los países de América Latina donde más crece la desigualdad social. Según los indicadores, somos uno de los pocos países que en los últimos años no ha logrado reducir la desigualdad. La tendencia en América Latina más bien es a una reducción de la desigualdad social. Varios países están logrando incluso reducir la pobreza. En el caso costarricense no. En el caso costarricense desde hace muchos años los indicadores de pobreza dicen que más de un 20% de nuestra población vive en pobreza. Eso es una vergüenza. Un país que según estadísticas tiene un 20.6% de familias que viven bajo la línea de la pobreza. Y la desigualdad es una de las más altas en Latinoamérica, según la CEPAL. La política económica sigue promoviendo la concentración de la riqueza en pocas manos, el deterioro de las condiciones salariales de la clase trabajadora, la desaparición de micro, pequeñas empresas, la crisis en el campo, en las zonas rurales, donde hay graves problemas de desempleo, de concentración de la tierra, y un modelo económico que no está repartiendo la riqueza con justicia. Cifras del Estado revelan que el rico fue un 25% más adinerado el año pasado, en comparación con una persona pobre quien quedó en igual condición. El Estado además indica que a diferencia de la región latinoamericana donde los países reducen la desigualdad, en Costa Rica más bien la brecha crece cada día.
Me gustaría que existiese también un índice que mida la soberanía de los países. Así como el Gini mide la desigualdad y 1 es un horror y 0 es lo mejor, algo llamativo si se quiere. 0 es cuando el reparto es igualitario, 1 es cuando uno solo lo tiene todo. En ese marco, la situación de Costa Rica es verdaderamente preocupante. El índice Gini marca una particular desigualdad que se arrastra quizás desde el fondo de la historia de Costa Rica. Pero el otro índice que en América tendríamos que probar sería aquel que mida cuántos son capaces los gobiernos, las élites dominantes de cada uno de los países en mantenerse soberanas. Y esto sí que es muy difícil en algunos países. Por ejemplo, hay una marcada injerencia de los Estados Unidos en la vida de Costa Rica. Van a ver ustedes una frase del expresidente Arias, en la cual uno advierte que siempre fueron usados muchos mandatarios de Costa Rica para meterse con el tema Nicaragua. Y por fin se sienta en Washington a hablar con un presidente de algo que sea Costa Rica y no Nicaragua. Van a ver también cómo esos barcos enormes, intimidantes, andan por allí como si fueran los dueños de ese mundo. Y finalmente la alegría que una vez más provoca a nuestros presidentes en América Latina, a muchos de ellos, por supuesto, no todos, cada tratado que consiguen con los Estados Unidos, aunque después el índice Gini no cambia para nada. Well, thank you, Mr. President, for your time. This room is familiar to me. I visited the Oval Office in the past during the Reagan years, and when President Bush was president, I was telling President Bush that in the past, every time I came to the White House, it was not to talk about Costa Rica, but about Nicaragua. I'm very, very happy that we had a chance to talk about Costa Rica this time. Hi, I'm Patty Kim. Our next destination could easily be described as a piece of paradise, Costa Rica. It's a favorite getaway for both eco-trekkers and the surf set. Now, if you're looking to enjoy a bit of the good life, or as they say in Costa Rica, la pura vida, then this is the place for you. Un contingente militar de Estados Unidos llega a Costa Rica luego que la Asamblea Legislativa de ese país autorizara su entrada. El Iowa es el primer buque estadounidense que arriba a suelo de Costa Rica. Forma parte de un contingente que integran 45 buques militares, 10 aviones y 180 helicópteros de guerra. El gobierno asegura que este apoyo estadounidense tiene como única finalidad el combate contra el narcotráfico. Algunos congresistas sostienen que servirá para otros fines. Un ejército de niños, niñas y jóvenes costarricenses se armaron con banderas para dar la bienvenida al señor presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. Los mandatarios de Costa Rica y Estados Unidos resaltaron la valiosa plataforma que ha significado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana para ambos países y para la región. Costa Rica decide, pero ¿hasta qué punto? Nos preguntamos muchas veces, cada país decide. En un ratito más vamos a estar presentando, así como la semana pasada, lo que ocurrió con el golpe de Estado en Chile y cómo Estados Unidos trabajó poniendo dineros y todo lo que era la estrategia del golpe. Lo que sucedió en Perú. Los peruanos también eligieron en las urnas democráticamente y la democracia siempre, siempre tiene que ser respetada, porque si no, terminamos por no respetar absolutamente nada. Pero los peruanos creyeron elegir a Alan García sobre Ollanta Humala en el 2006. Vamos a demostrar que hubo tanta injerencia para participar del deterioro de la voluntad del pueblo peruano, que uno termina preguntándose si realmente se decidió por parte de ese pueblo cuál era su gobierno. Lo mismo ocurre ahora con Costa Rica. Costa Rica decide, sí, pero ¿hasta qué punto? Uno ve lo que decía el presidente Arias en el comienzo, el expresidente,
lo que señalan en satisfacción por el tratado que firma con los Estados Unidos la actual mandataria, ve todo lo que son esos barcos tan impresionantes que verdaderamente tienen imágenes que apabullan, y escucha a un dirigente de la izquierda que obtuvo solamente el 17%, que luchó contra ese tratado, que es diputado, que fue candidato a presidente, y se da cuenta que hay una cierta impotencia frente a todos los poderes que se confabulan para que las cosas sean de una sola manera. Injerencia de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos en Costa Rica la hay, sin duda alguna. Sufrimos una grave injerencia cuando se discutió aquí el TLC con los Estados Unidos. Incluso el embajador de los Estados Unidos, amigo personal de George W. Bush, se dedicó a hacer campaña en las empresas, amenazando a trabajadores para que votaran a favor del tratado, o si no se iban a quedar sin trabajo, una injerencia directa en nuestro sistema electoral. Y en este proceso electoral la injerencia no se sintió de forma tan directa, pero sí hubo varias corporaciones, varias empresas transnacionales de capital estadounidense que se dedicaron a hacer campaña de forma ilegal contra el Frente Amplio, sobre todo amenazando a sus trabajadores. Pudimos detectar y denunciar varios casos de empresas transnacionales que reunían a sus trabajadores, los incitaban con mentiras, con falacias a no votar por el Frente Amplio, con la típica campaña del miedo, con los típicos discursos anticomunistas, una práctica totalmente antidemocrática que violenta el derecho de los trabajadores a decidir libremente, pero el nivel de injerencia se dio en ese marco, en chantajes, en amenazas a trabajadores para impedir que votaran libremente, y por supuesto en cuantiosos recursos que se destinaron a financiar la campaña del miedo. Enfrentamos un proceso electoral desigual, en el cual pues, nuestro partido no tenía un acceso equitativo a los medios de comunicación, y había miles de millones de colones destinados a hacer campaña, metiéndole miedo a la gente contra el Frente Amplio. Creo que podemos establecer dos bloques hoy en América Latina: los que siguen apegados a las políticas de Washington, los que no han roto con esa injerencia imperialista, y otras naciones que buscan mayor justicia social, un desarrollo más equitativo, recuperar el control de los recursos naturales y una mayor integración latinoamericana. Nos gustaría que Costa Rica forme parte, con sus diferencias, manteniendo su autonomía, forme parte más activamente de ese bloque de países que promueven la integración latinoamericana. Yo me imagino que en Washington no tienen interés de que eso ocurra. De ser, como lo presenta el diputado, el 17% no es poco, con tanto adversario a superar. Pero sí es muy poco frente a la ilusión que uno tiene de que Costa Rica pueda sumarse, como el resto de los países que todavía no, en América Latina, lo que llamamos el progresismo, la inclusión, la lucha contra la desigualdad, que es muy difícil, que no siempre da los resultados positivos, pero hacia la cual están caminando muchos países, haciendo el intento. Y según los informes de Banco Mundial, de la CEPAL, de la FAO, con éxito erradicando el hambre, alcanzando niveles de igualdad que son insuperables cuando uno mira hacia el pasado. Más adelante vamos a tener lo que sucedió en Perú en 2006 y 2011, y entre